Hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Como les prometí la semana pasada, el día de hoy les voy a compartir un protocolo de entrevista de trabajo de manera virtual. Así que los invito a que me acompañen en esta información que sé que les va a servir bastante para futuras entrevistas de trabajo. No olviden que es muy importante que hagan una previa preparación para presentar una entrevista de trabajo y más de manera virtual. Así que comencemos. Les voy a contar 5 pilares fundamentales que tenemos en cuenta nosotros los profesionales del talento humano para poder llevar a cabo una entrevista de trabajo. Entonces, el número 1 es la presentación por parte del entrevistador. Número 2, rompiendo el hielo, donde pues hacemos algunas preguntas o generamos una interacción con el candidato. Número 3, iniciamos la entrevista. Posterior a eso, desenlace de la entrevista. Quinto, finalización de la entrevista. Y sexto, generamos un espacio para hacer algunas preguntas adicionales y la parte de agradecimientos. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta antes de arrancar esa entrevista de trabajo? La disponibilidad. Muy importante que cuenten con el tiempo para presentar esa entrevista de trabajo. Aunque estemos desde casa, en la comodidad, es muy importante que tengamos aproximadamente entre 20 a 40 minutos, que es el tiempo en que puede durar la entrevista. La presentación personal fundamental, así estemos desde la casa, es muy importante que nos arreglemos y nos vistamos acorde para una entrevista de trabajo, así como si fuera o la lleváramos a cabo a nivel presencial. Y la actitud, o sea, debemos mentalizarnos de que estamos en una entrevista, así sea virtual, y tener la mejor actitud para presentarla. ¿Cuáles son los ejes principales que nosotros tenemos en cuenta para esa entrevista? El primer aspecto es lo personal y familiar, luego viene la formación académica y la experiencia laboral. Entonces, a continuación les voy a compartir cuáles son esas preguntas básicas pero importantes que hacemos durante la entrevista de trabajo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el saludo de bienvenida. Como les dije inicialmente, hacemos una presentación de nosotros como profesionales y de la compañía a la cual pertenecemos. Posterior a eso, hacemos una presentación del candidato donde le decimos que nos cuente de él, nombre completo, edad, de dónde es, en qué barrio vive, cuáles son sus gustos, qué hacen. Posteriormente, nos gusta saber con quién viven y a qué se dedican. ¿Qué te define como persona? Una pregunta esencial. Otra es cuáles son tus hobbies. Defíneme tus principales fortalezas, aspectos por mejorar y pasiones. Cuéntame qué sabes sobre nuestra compañía. Esta es una pregunta clave que no puede faltar y que nos gusta hacerla a los candidatos porque nos gusta saber qué tanta iniciativa tienen, qué tanto interés tienen de hacer parte de nuestra compañía. Entonces, importante que siempre investigues lo que más puedas sobre la compañía que te está invitando a participar del proceso de selección. Posteriormente pasamos a formación académica, donde hay preguntas como, ¿por qué escogiste esta carrera? ¿O qué planes de estudio tienes si no estás haciendo o no has terminado aún tu carrera profesional? ¿Cuáles han sido tus mayores logros a nivel profesional? ¿Cómo podrías aportarle a la empresa desde tu profesión? Cuéntame qué otros estudios has realizado hasta la fecha que sean afines a tu formación académica. ¿Cuál es tu aspiración salarial? Esta también es una pregunta que no va a faltar. Es muy importante que nos preparemos y que sepamos qué es lo que vamos a responder ante esta pregunta. ¿Cómo lo van a hacer? Les voy a compartir 4 elementos importantes para que tengan en cuenta al momento de responder esta pregunta. El primero es, ¿cuál es tu formación académica? ¿Tienes una profesión? ¿Tienes una especialización? ¿Una maestría? El segundo elemento es, ¿cuántos años de trayectoria laboral tienes? La tercera, ¿cuál fue tu último salario? Es decir, ¿cuál fue el salario que te pagaron en tu última experiencia laboral?
Y finalmente, otro elemento que también es clave es cuál es la asignación salarial que está manejando la compañía para esa posición en la cual estás participando. Teniendo en cuenta estos 4 elementos, ya tú podrás definir en cuánto está tu aspiración salarial. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si la asignación salarial para esta vacante es de 3 millones de pesos, ¿sí? Y tú en tu última experiencia laboral ganaste 2.500.000 pesos y en la anterior ganaste 2.360.000 pesos. Y tú vas a responder, bueno, mi aspiración salarial está en 3.200.000. No es una buena respuesta. ¿Por qué? Porque tú tienes que revisar que el valor que te está ofreciendo la compañía para esa posición es de 3 millones de pesos y tú estás por encima de la capacidad que tiene esta compañía para ofrecerte. Entonces, no des un salario o una aspiración salarial por encima de lo que te están ofreciendo. Otro ejemplo, bueno, tu último salario fue 2.500.000, el anterior decíamos 2.350.000 y el anterior fue 2.300.000. Entonces, tú respondes, no, mi aspiración salarial para esta vacante es de 3 millones de pesos. Tampoco des esa respuesta. ¿Por qué? Porque hay una brecha bastante grande entre 2.500.000 a 3 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ideal para este ejemplo? Vas a decir, mi aspiración salarial está entre 2.500.000 a 3 millones de pesos. Bueno, experiencia laboral. Háblame de tus 3 últimas experiencias laborales, comenzando por lo más reciente. Entonces aquí vas a hacer un resumen de cuál era tu posición, cuál fue el cargo desempeñado, las funciones, los logros. ¿Listo? ¿Por qué te retiraste de tu último trabajo o por qué estás buscando otra opción laboral? Esto aplica si estás trabajando actualmente. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en los últimos 2 años? Cuéntame cómo lo lograste y qué dificultades presentaste. Aquí es muy importante que te pongas en contexto con la situación. Recuerda muy bien cómo llevaste a cabo todo eso, o sea, qué implicó, cuáles fueron las herramientas, con qué personas trabajaste para lograrlo y cuáles dificultades tuviste antes de poder lograrlo. Mencióname cuáles son tus mayores fortalezas y aspectos por mejorar a nivel laboral. Esta respuesta podría ser muy sencilla, pero no lo es porque para muchas personas es muy fácil identificar cuáles son las mayores fortalezas, sus cualidades, qué los caracteriza, pero con respecto a los aspectos por mejorar no es tan fácil. Entonces es muy importante que prepares muy bien esta respuesta. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Listo, que sea algo realista. Defíneme cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo. La idea es que respondas cuáles son tus metas a nivel personal, profesional y laboral, que siempre contemples estos 3 aspectos. ¿Por qué debemos elegirte a ti para este trabajo? ¿Qué expectativas tienes frente al cargo? ¿Algo más que quisieras contarme que consideres importante que debas saber? Pues aquí es un aporte adicional que como candidato, si tú ves que de pronto tienes algo importante y el entrevistador no te lo preguntó, tú lo podrías adicionar y compartir allí. Y finalmente, preguntas adicionales. En este espacio es más del candidato al entrevistador. Entonces, posiblemente te quedaron dudas con respecto al cargo, a las condiciones laborales, al salario, ¿sí? Entonces, este es el momento para que tú las puedas hacer y te quede lo más claro posible esa información. O algo más que quisieras saber, adicional, con respecto a la compañía, al proceso de selección. ¿Listo? Bueno, mis amigos, pues si llegan a tener alguna inquietud o duda con respecto a la información que les acabo de suministrar, no duden en escribirme y dejarme sus comentarios, que con el mayor de los gustos yo las voy a resolver. ¿Listo? La idea es que todo nos quede muy claro y podamos tener mejores resultados en las próximas entrevistas de trabajo. Entonces, adelante, sin pena, háganlo abiertamente, que de verdad que yo estoy allí para apoyarlos, orientarlos y guiarlos. Entonces,
Quedo muy atenta y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.